Muy buenos días. Les saluda Arturo Farela en el nombre del Señor Jesucristo desde nuestro lugar de residencia que por la gracia de Dios disfrutamos. Ahora, a propósito de la pandemia, que el gobierno federal todavía no autoriza que se abran los templos. Nosotros tenemos muchos templos en la República Mexicana y aquí en la Ciudad de México tenemos el Templo Príncipe de Paz. Estamos en comunicación permanente con las autoridades de la Secretaría de Gobernación para mantenernos informados, porque en mi opinión ya deberían de permitir que se abrieran los templos y que fueran clasificados como instituciones esenciales, no como las han clasificado como no esenciales. Es por eso que en esta linda mañana yo quiero compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo un precioso pasaje de la palabra de Dios que trae respuesta para las necesidades de todos ustedes que nos honran con su presencia. Abra su corazón a Jesucristo y deje que la presencia del Espíritu Santo le llene. Nadie puede llenar a la mujer o al hombre de satisfacción, solo Dios. Ni el dinero, ni los estudios académicos, ni el sexo, ni el poder político. Absolutamente nada ni nadie puede satisfacer el alma, el espíritu de la mujer o del hombre. Solo Dios. Por eso la Sagrada Escritura dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Felices los de limpio corazón. Y usted puede tener un corazón limpio si recibe a Jesús como Salvador y Señor, pide perdón a Él por todos sus pecados que consciente o inconscientemente ha cometido. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Y posteriormente, entonces, usted va a sentir esa experiencia maravillosa de la bienaventuranza. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero compartir con ustedes en esta bellísima mañana el pasaje de la Sagrada Escritura que está en el Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo según San Mateo, en el capítulo número 6, versículo número 25 en adelante. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Independientemente que escuche usted la palabra de Dios, es una bendición de Dios tener la Santa Biblia en nuestras manos y poderla escudriñar, y también tener la bendición de poder oír la palabra de Dios. Repito la cita: Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Mateo, capítulo número 6, versículo 25 en adelante. Dice así la bendita y preciosa y eterna palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por vuestro vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Me impresiona ver cómo dice el Señor Jesucristo en la parte final de este capítulo número 6, donde habla el tema central es el afán y la ansiedad, cómo termina diciendo una frase: basta a cada día su propio mal. Cuando nos afanamos y cuando nosotros dejamos que la ansiedad tome el control de nuestro corazón, de nuestra mente, entonces los días son malos. Pero cuando nosotros dejamos que Jesucristo sea el que dirige nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio, no tendremos ningún problema. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura, Dios me lo dio a propósito de una declaración muy importante y relevante que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace pocos días. Él dijo que el mes de junio iba a ser el mes más difícil y que ya después de junio íbamos a empezar a recuperarnos en materia laboral y en materia económica. Bueno, lo que ha publicado el INEGI es que en el mes de abril fueron despedidas 12 millones y medio de mujeres y hombres de sus trabajos, solamente en el mes de abril. Entonces no hemos llegado a la información de mayo y la información del mes de junio, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que será el más difícil. Si hasta ahorita el INEGI reporta en un solo mes 12,5 millones de personas han quedado desempleadas y miles de empresas han quebrado porque han tenido que cerrar a causa de la pandemia y nada puede subsistir. Esto no es exclusivo de México. En Estados Unidos, como la potencia número 1 del mundo, grandes empresas también han quebrado y millones de mujeres y hombres han quedado desempleados en todo el mundo. El COVID-19 ha afectado a todas las naciones del mundo y la economía y la salud y el desempleo ha venido a menos. Es por eso que debemos de poner atención a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede resolver esta situación de crisis económica? ¿Cómo se puede resolver esta situación de desempleo? El Señor Jesucristo dice en este capítulo número 6 la respuesta. En el versículo número 36 encontramos la respuesta. Eso es algo que me gusta mucho en la Biblia, porque en la Biblia encontramos respuestas de Dios a nuestras necesidades. Lea la Biblia si la tiene, si no, escúchela con atención. ¿Cuál es la respuesta a la necesidad de desempleo, de la crisis económica que atraviesa el país, del COVID-19? Dice Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué lindo!
La respuesta está en que busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo puedo buscar el reino de Dios? En primer lugar, debemos de estar conscientes que en el reino de Dios hay un rey, y ese rey se llama Jesús. Y ese rey tiene súbditos, tiene hijos, que son todas aquellas mujeres y hombres que le hemos recibido como Señor y Salvador, y sabemos que Él es Emmanuel, el Dios Todopoderoso. Pero también Él tiene reglas. Por eso, una de esas reglas es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo de COVID-19, a nosotros, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, no debemos de vivir en crisis, ni en materia laboral, ni en materia económica, ni en materia de salud. Nosotros creemos en Jesucristo como Salvador y Señor nuestro, como nuestro bautizador con Espíritu Santo y fuego, como nuestro Mesías, Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ese es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que Él nos dice cómo vamos a lograr superar esta situación de crisis económica, de desempleo y de pandemia del coronavirus. Buscad primeramente a Jesucristo y movernos en torno a su reino. Y añade Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Generalmente se interpreta como que a cada persona se le dé lo que merece. Esto es, ser equitativos. Si usted debe un dinero, es justo que lo paguemos. Si yo debo un dinero, es justo que lo pague con los intereses necesarios. No tome terrenos que no sean de usted. No invada terrenos. Eso se llama robar. No venda autos descompuestos. Avísele al posible comprador: mi auto tiene estos desperfectos. Tiene que avisarle. Usted no puede aspirar a vivir dentro del reino de Dios si no hay justicia. Es importantísimo que vivamos en el mundo de la justicia las 24 horas del día. La justicia tiene que ver en que los patrones debemos de pagar sueldos justos. No debemos abusar de nuestros trabajadores, desde la trabajadora doméstica, la trabajadora de la oficina, el prestador de servicios profesionales, el abogado, el contador, el médico, etc. Hace poco, en esta semana, el doctor Ramos, que hace favor de atender a mi familia, vino aquí a atender a mi esposa, y cuando ya había concluido de darnos la receta, le dije: ¿cuánto le debo, doctor? Y él me dijo: 100 pesos. Le dije: a mí se me hace injusto que él viene a dar una consulta a domicilio y que me cobre 100 pesos. No estuve de acuerdo en pagarle 100 pesos a un profesionista. Obviamente le pagué más del 200% más. No es suficiente con que usted pague lo que la gente le cobra. Pague más. Porque Jesucristo dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. El doctor Ramos, que nos visita periódicamente aquí en nuestro lugar de residencia, si yo le hubiera pagado lo que él me cobró, no hubiera habido ningún problema. Pero mi conciencia, ¿qué? Mi relación con Dios, ¿qué? Y la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué? ¿Cómo podemos vivir con una conciencia tranquilos de esa manera? ¿Cómo es posible?
Es por eso que nosotros, la justicia de Dios abarca más allá de las pretensiones que puede tener este médico. Y valorando su trabajo profesional, decidí pagarle más del 200%. ¿Por qué? Porque es justo. Mi conciencia no iba a quedar tranquila, no iba a quedar contento mi corazón, no iba yo a poder comer en paz. Es importantísimo que nosotros siempre, la justicia tiene que ver también con la compasión. Tenemos que ayudar a la gente. Hace poco, una señorita que trabaja aquí conmigo, la señorita Esmeralda, fue a comprar aquí a la tienda unos huevos y llegó una señora llorando a comprar 2 huevos para 3 personas, sus 2 niñas y ella, estaban ahí llorando porque la habían despedido. Entonces, cuando vio la señorita Esmeralda esa escena, pues decidió regalarle el 1,5 kilos de huevos. La señora esperaba comprar 2 huevos para 3 personas, pero estaba ahí una hija de Dios, la señorita Esmeralda, que le hemos enseñado, más bienaventurada cosa es dar que recibir. La justicia de Dios tiene como añadidura la compasión. Busque personas que le ayude, busque personas que usted les bendiga, busque personas donde usted practique el socorro, el oportuno socorro. La justicia de Dios no es que usted y yo comamos bien, vistamos bien, traigamos perfumes extranjeros y autos de lujo, mientras nuestros vecinos no hacemos nada por ello. Eso no es la justicia social. La justicia social tiene que ver en que tenemos que ayudar a las personas pobres. Hace 30 años que Dios me llevó a San Juan Chamula, Chiapas. Ahí fui a defender a 35,000 indígenas que habían sido expulsados por su fe en Jesucristo. Yo leía en los periódicos aquí en la Ciudad de México el tema de la persecución religiosa. Pues yo aquí como muy bien, visto muy bien, tengo muy buena casa, muy buenas oficinas en una zona exclusiva. Pues sí, pero eso no es la justicia social. La justicia social es que tenemos que buscar a esa gente y servirles, porque servir a esas niñas o niños o jóvenes, señoritas, damas o varones o ancianos, es servir a Dios. Escúcheme bien, eso es servir a Dios. Usted no debe sentirse satisfecho con que Dios le da mucha comida, mucho trabajo, mucho dinero, buena ropa, buen calzado, buenos autos, buenas casas, y solo disfruta usted de ello. La justicia social nos enseña que tenemos que hacer algo. Así es que Dios me permitió el privilegio de donar 1 millón de pesos para patrocinar el primer templo cristiano evangélico en San Juan Chamula. Mucha gente me dijo, ¿por qué dona tanto dinero? Yo preferí heredar a los indígenas antes que a mis hijos. A mis hijos, mi esposa y yo les enseñamos el camino de Dios. Les ayudamos para que tuvieran una carrera universitaria con ambos instrumentos, la fe en Dios y una carrera universitaria. Ellos tienen más que suficiente. Por supuesto que les dejaremos, mi esposa y yo, muchas propiedades que Dios nos ha dado de manera honesta. No hemos invadido terrenos, no hemos despojado a nadie. No haga riqueza producto de la injusticia. Ahí no está Dios ni su reino. Abra su corazón a Jesucristo y deje que su presencia le llene. Después de donar ese 1 millón de pesos para la construcción del Templo Príncipe de Paz en San Juan Chamula, me explicaba el pastor Marcelino Cruz Patistán que había 15 años
que a los niños indígenas chamulas, en ese paraje que antes era Arbenza 1 y 2 y ahora es Agua Azul, no les permitían entrar a la escuela pública por ser cristianos evangélicos. Aquí en la Ciudad de México y en las grandes ciudades no hay problema. Bueno, pues si nuestros hijos van a la escuela sin ningún problema, terminan sus estudios, se gradúan, se titulan, pero eso no es suficiente. Usted tiene que hacer algo. ¿Qué ha hecho por ayudar a los pobres? ¿Qué ha hecho por ayudar al hambriento, al desnudo, al desvalido, al preso, al huérfano, a la viuda? El único versículo que habla la Biblia de la verdadera religión, la palabra religión, es visitar a los pobres, ayudarlos, a los presos, ayudarlos, a los huérfanos, a las viudas. Es importantísimo. Así es que no bastó con que Dios me haya permitido donar $1,000,000 para la construcción del Templo Príncipe de Paz en San Juan Chamula, sino ahora Dios me dio el privilegio de patrocinar la primera escuela para niños indígenas que se llama Agua Azul. Ahí en el paraje que antes se llamaba Arbenza 1 y 2 y ahora es Agua Azul. Doy gracias a Dios por ese privilegio que me ha dado de apoyar a los indígenas. Yo podía haberme regresado muy contento, ya había ido a defenderlos jurídicamente, pero yo oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: mira cómo vive esta gente. Sus casas completamente muy humildes, de cartón. Y yo te he bendecido a ti mucho. Me dijo Dios, te di un coche de lujo. En ese tiempo tenía un Mustang Mach 1. Y entonces Dios me dijo, dónalo para mi obra aquí en San Juan Chamula. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de donar $1,000,000 o patrocinar una escuela. Yo sí he tenido ese privilegio, no solo en San Juan Chamula, sino en muchas comunidades indígenas. Pero también Dios me pidió un auto que lo donara. ¿Usted sabe qué es eso? Yo le he donado autos a mis hijos. Yo me pregunto, ¿algún día mis hijos me donarán un auto? ¿Lo necesite o no lo necesite? Pues lo doné. Hablé con mi esposa y le dije, voy a donar el auto. Busqué todos los pretextos para no hacerlo y lo doné para la obra de Dios. Y agradezco a Dios con todo el alma. ¿Por qué? Porque ha dado mucho fruto. El afán y la ansiedad, ¿cómo se combaten? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el afán? El afán es el deseo intenso de hacer las cosas. Es una preocupación que domina tu mente, que domina tu corazón. ¿Qué es el afán? Es una preocupación de más, que todo el día estamos pensando en esa preocupación. Jesucristo dice que por nada estemos afanosos, que por nada tengamos ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de inquietud, es tener zozobra. La ansiedad es tener inseguridad. La ansiedad es algo que mata a la mujer o al hombre. Yo he orado por personas que tienen ansiedad. Y cuando pongo mis manos sobre ellas en el nombre precioso de Jesús,
puedo sentir como en su interior hay un descontrol muy grande, hay una vibración, un desorden. La ansiedad y el afán se sana buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya le expliqué qué es el reino de Dios. Ya le expliqué qué es la justicia. Ahora espero que usted no solamente sea un oidor de la palabra de Dios, sino vaya a buscar a gente pobre, gente necesitada. Y si usted puede regalarle un auto, regálelo. Y si puede regalar $1,000,000 de pesos, regálalo. Y si puede usted patrocinar una escuela, hágalo. Muchos pastores buscan en Estados Unidos donativos para construir sus templos, para sus proyectos. Nunca he dependido de limosnas de los Estados Unidos. No necesito nada de los gringos. Mi Dios, el Dios que revela la Santa Biblia, nunca me ha permitido pedir limosna ni a los gringos ni a ninguna otra persona, porque está escrito: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Me da tristeza que hay muchos pastores que dependen de la economía de los Estados Unidos. Yo les recomiendo que dependa de la economía de Dios. Quiero terminar haciendo alusión con las palabras que dice Jesucristo en este precioso pasaje de la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 6, versículo número 30. ¿Cómo debemos de vivir dentro del reino de Dios? ¿Y cómo podemos superar la ansiedad y el afán? Aquí está la medicina. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mujeres de poca fe, hombres de poca fe. El afán y la ansiedad viene por la ausencia de la fe en Dios. Si usted tiene la fe en el Dios Todopoderoso, usted sabe que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Pero cuando Dios le supla, no solamente piense en usted. Cuando Dios le supla, usted tiene que pensar, así como aparta su ofrenda y su diezmo para Dios, tiene que apartar una parte para los pobres, para los huérfanos, para las viudas. Si Dios le permite la bendición que me ha permitido de donar $1,000,000 de pesos, de patrocinar escuelas, de patrocinar templos, no es la única vez que Dios me ha dado esa gracia y misericordia. En las montañas totonacas también he podido apoyar económicamente. En las montañas huicholas de Jalisco con los indígenas. En la montaña alta, en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, en muchas partes. Lo que Dios nos da no es solo para nosotros. De lo que Dios le da, por cada peso que Dios le dé, usted debe apartar su diezmo y su ofrenda para Dios. Y debe de apartar una cantidad similar para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para los presos, para toda la gente que vive en torno a su casa. Usted no tiene que ir a San Juan Chamula para ayudar. Usted no tiene que ir a Jalisco, a Michoacán, a Guerrero, a Oaxaca, donde Dios me ha permitido ayudar a tantos indígenas. Vaya a buscar a sus vecinos. Si usted no lo hace hoy, de nada le sirve escuchar esta predicación. Solo está usted perdiendo el tiempo. No escuche mis predicaciones si no va usted a buscar a los pobres, a los huérfanos,
a las viudas, a los presos. No escuche mi predicación. Vaya a escuchar a usted otro pastor. No me interesa predicarle a gente como usted, que no son movidos a misericordia. Jesucristo le dijo a un joven: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo: tú conoces los grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le contestó ese joven: todo eso lo he guardado desde mi niñez. Y Jesús después le dijo: ahora ve y dona todo el dinero que tienes. Eso ya no lo pudo hacer. Si usted no puede dar dinero a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a los desamparados de su colonia, de su alcaldía, de su pueblo, de ciudad, no escuche mi predicación. Váyase a otro lado. ¿Está usted perdiendo el tiempo escuchando una predicación en donde la fe se pone por obra? La fe se practica. La fe no solo se predica. Jesucristo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, donde Lucas escribe a Teófilo: oh excelentísimo Teófilo, en el primer tratado hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Antes de enseñar, hay que hacer, hay que vivir el evangelio de Jesucristo. Si no se vive, si no se practica la fe de Jesucristo, de compasión, de amor, de misericordia, no tiene sentido ser cristiano. Hombres de poca fe. Ved las aves que no trabajan, que no almacenan, pero Dios las cuida. Mujeres y hombres de poca fe, ved los lirios del campo, que ni aun el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como un lirio del campo. Son bellísimos. Es la gracia, la gloria que Dios les da. En este tiempo de COVID-19, de crisis económica, de desempleo, donde están quebrando miles y miles de empresas, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el mes de junio va a ser muy difícil, pues será difícil para todos, menos para las hijas e hijos de Dios que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Para ellos va a ser un año, un mes de bendición, de prosperidad. Pero ya le dije, la prosperidad no solo es para usted. Vaya a buscar a quién ayudar, a quién bendecir, a quién socorrer. El evangelio debe de practicarse. La paz de Dios sea con usted.